a todos. Vamos a dar comienzo a el cuarto debate de este ciclo denominado Vigencia del Psicoanálisis, ciclo que comenzó en junio pasado para conmemorar el 20º aniversario de la sección clínica NUCEP. Debatiremos hoy, como venimos anunciando, acerca del acto analítico en la contemporaneidad. Os cuento un poco cómo hemos organizado el debate. Yo haré una breve introducción, luego pasaré la palabra a Amanda Goya, luego a Araceli Fuentes, y a continuación comenzaremos el debate abierto, y para eso os pido que pidáis la palabra en el chat, y yo iré haciendo las funciones de coordinadora de la mesa y dando la palabra. ¿Vale? Bueno, comenzamos entonces. Acto analítico es un concepto lacaniano, un concepto que no está presente en la obra de Freud. Lacan lo introduce inicialmente en el seminario 14 y luego dedica un seminario completo a este tema, el seminario 15, que denomina el acto analítico. Retoma también este tema en el capítulo 22 del seminario 16, donde habla de las paradojas del acto y hace una relectura de su trabajo del año anterior. En el comienzo de ese capítulo, él nos dice: el acto psicoanalítico que nadie había pensado siquiera nombrar como tal antes que yo. Para situar el concepto es importante comenzar aclarando que el acto analítico no se confunde con la interpretación ni con la transferencia, aunque es soporte de ambos. El acto analítico inaugura algo nuevo, produce cambios subjetivos. Hablamos de acto analítico cuando una intervención del analista tiene un carácter mutativo, produce un cambio en la posición o en el modo de goce del sujeto. Lacan lo refiere, lo liga a los momentos fundamentales de un análisis, y en el seminario 15 lo refiere a acontecimientos que implican consecuencias. Esta afirmación respecto de las consecuencias es fundamental, dado que podemos decir que el acto analítico se define a precup, se define por sus consecuencias. Hace alrededor de un mes, Éric Laurent participó en un acontecimiento de la Escuela Lacaniana de Psicoanálisis justamente en torno a este tema y decía, lo cito: el acto no se basa en un saber, no es un saber calcular las consecuencias, porque una interpretación tiene efectos incalculables. Pero un analista no hace cualquier cosa, hace algo de lo que puede soportar las consecuencias. Un analista no está nunca a la altura del acto, pero sí de hacerse responsable de lo que ha hecho. Entonces, el acto es inherente a la función del analista, y si bien éste no puede anticiparlo, no puede calcularlo, debe poder leer retrospectivamente sus efectos. Uno de los principios rectores del acto analítico es que no existe cura estándar, ni un protocolo técnico. La experiencia de un análisis solo tiene una regularidad, la de la originalidad del escenario en el cual se manifiesta la singularidad subjetiva. Por lo tanto, el psicoanálisis no es una técnica, sino un discurso que anima a cada uno a producir su singularidad. Tomemos esta afirmación: la única regularidad de un análisis es la originalidad del escenario en el que se manifiesta la singularidad subjetiva. Cada uno su escenario. Hay un escenario para cada cura. Pensar en términos de escenario es algo que me resulta esclarecedor respecto del acto analítico, en tanto pone de relieve el aspecto de performance del mismo.
aspecto en el que se pone en juego el cuerpo del analista, y se hace evidente que si bien el análisis es una práctica de palabra, no se trata solo de palabras, sino de cómo éstas se articulan con el goce. En la clase 22 del seminario 16 al que hacía referencia antes, Lacan recurre a la analogía del teatro para dar cuenta de lo que sucede en un análisis y propone que el analista, lo cito, no hace sino ubicarse en el lugar del actor, en la medida en que basta un actor para sostener la escena. Esto da su sentido al acto psicoanalítico, cuya otra paradoja sorprendente es ese actor que se borra evacuando el objeto A. Fin de cita. No hay ficción solo, entonces, sino también que hay real. La paradoja que Lacan nos plantea en esta clase es que, por un lado, el analista dice sí al deseo de saber del analizante, sostiene la escena con la puesta en marcha de la regla fundamental, entra en la ficción sosteniendo el sujeto supuesto saber en la transferencia, acompaña las vueltas necesarias en los recorridos por los múltiples sentidos y significaciones, con idas y vueltas, con escansiones, identificaciones que caen, para que, en el final del análisis, como vemos en muchos testimonios de AE, un acto analítico permite separar el objeto y encontrar la salida. La vertiente que me interesa plantear hoy es que el acto analítico permite que algo se escriba, deje de no escribirse, que algo de lo que quedaba fuera de escena se toque, se conmueva, se ponga en escena. Leer en términos de escena no solo orienta en los análisis que duran. En la clínica con niños, para pensar y poder leer el juego del niño, hay que prestar atención a los significantes, pero también a la escena. Es esta la que nos permite ubicar qué se juega ahí, cuáles son los personajes, de qué objeto se trata, qué es lo que no cesa de escribirse, qué es lo que queda fuera de la escena. Leer en términos de escenas también me orienta en la práctica en el hospital. Allí, en el campo de la interconsulta pediátrica, el analista es un objeto móvil que interviene en escenas muy diversas, muchas fuera de la consulta, con variados personajes y en las que hay que poder leer qué se juega para sostener el discurso analítico y apostar por el sujeto. Ubicado de esta forma, el acto analítico, ¿qué podemos decir del modo en que se produce en la contemporaneidad? Actualmente, nuestra práctica se ha visto afectada por la pandemia y las condiciones que la misma impone. Es interesante una afirmación que hace Lacan en la misma clase sobre la que vengo hablando, respecto de la presencia del analista. Lacan nos dice que en la transferencia se pone en juego la repetición y esa repetición puede ser alcanzada por la interpretación. Sin embargo, cito, lo ininterpretable en el análisis es la presencia del analista. Si la presencia del analista es lo interpretable, pero se pone en escena en ese encuentro de cuerpos que es el comienzo de un análisis, ¿cómo hacemos para analizar hoy? ¿Es posible poner en juego la presencia del analista, pensar el objeto a través de la pantalla? En mi práctica encuentro que las pantallas ponen límites al acto, pero a la vez he comprobado que un inicio de análisis es posible. La situación actual nos confronta a la invención respecto del acto. Os voy a contar una pequeña viñeta de un adolescente que recibo en el CPADO, que es un dispositivo de atención gratuita por tiempo determinado en el que recibimos a jóvenes entre 12 y 25 años. A causa de la pandemia, el local donde funcionábamos y que nos cedía el ayuntamiento fue cerrado y continuamos con atención por videollamada o teléfono. Os voy a contar el caso de L. L es una joven de 14 años. En la primera entrevista me cuenta que se corta,
y que su tía le ha dicho que si hace eso no quiere que viva más en su casa. Por tanto, ella quiere dejar de hacerlo. También me dice que no sabe por qué lo hace. Piensa que para aliviarse. ¿De qué? Pregunto. ¿De cómo me siento? Sin embargo, no sabe o no puede hablar de eso, no encuentra las palabras, se queda en silencio y dice, no me expreso bien, ¿me entiendes? No le va nada bien en el instituto, pero me cuenta que dibuja. Le propongo que haga dibujos entonces cuando sienta eso que no puede todavía decir. El segundo encuentro, la sesión siguiente, me cuenta que hizo un dibujo. Me lo describe. Está la niña negra de pie, con paraguas, las lluvias son como sus lágrimas, pero no llora. Y está la niña en el suelo, roja, que sonríe, aunque está muy mal. Le propongo que me lo envíe, que lo guardaré. Desde ese momento deja de cortarse y pasa a preguntarme si es normal lo que le sucede. Está mal, pero no consigue llorar. Sonríe y trata de no dar problemas a su tía. En realidad, no sabe con quién vivir. Me cuenta entonces algo de su historia de desamparo y abandono. Leo la importancia de ese acto de ofrecerme alojar su producción. Le propongo que escriba y me envíe sus escritos. La transferencia se instala y seguimos el trabajo. Bueno, este era uno de los ejemplos y como veréis, tanto en la intervención de Amanda Goya como de Araceli Fuentes, habrá también otros ejemplos de cómo intervenir y cómo pensar el acto analítico en este momento. Voy a pasar la palabra entonces a Amanda Goya, es docente de la sección clínica NUCEP, analista miembro de la escuela, de la LP y de la MP. Adelante, Amanda. Gracias, Gabriela. Bueno, yo he titulado mi intervención, que será breve, Las sesiones lacanianas. Muy pertinente es preguntarse por la vigencia del psicoanálisis en este temible y arrollador siglo XXI al que se le ha sumado la pesadilla de esta inesperada pandemia. Atravesamos una fase que amenaza con llevarse por delante muchas cosas, entre las cuales se halla aquello de lo que nos ocupamos los psicoanalistas, la subjetividad. Léase, los seres hablantes en sus varias maneras de padecer, por habitar la dimensión del ser para la muerte, en palabras del filósofo Heidegger, y del ser para el sexo, en palabras de Jacques Lacan. Sí, la subjetividad corre un serio peligro ante esta nueva esclavitud impuesta por el mercado global con mayúsculas. La vigencia del psicoanálisis en el mundo actual está atravesada por una paradoja. Por una parte, una confluencia poderosa de fuerzas que se le oponen. El cientificismo cognitivo-conductual, la misma Asociación Psicoanalítica Internacional, la que creó Freud hace 100 años. Esta Asociación Psicoanalítica Internacional, la IPA, impulsa una cognitivización del psicoanálisis. La psiquiatría organicista es otra de esas fuerzas, secuestrada por los expendedores de moléculas, los medios de comunicación que mayoritariamente responden a intereses diversos. Por otra parte, la otra parte de la paradoja es que nunca, como hasta ahora, la clínica analítica en su diversidad de aplicaciones, incluido el trabajo en instituciones, como señalaba Gaby,
nunca como hasta ahora ha estado mejor dotada, gracias a la última enseñanza de Lacan, elucidada por Jacques Alain Miller, para tratar los malestares actuales sin renunciar a su ética y con una eficacia más que probada en nuestro campo. Daré algunas pinceladas sobre su vigencia, su vigor incluso, a nivel de la clínica, es decir, de su aplicación en los seres hablantes uno a uno que aún confían en la palabra como medio para aliviar el dolor de existir. Parafraseando a Lacan, en la complejidad de sus múltiples manifestaciones. Y para ello he tomado una de las más originales invenciones de Lacan para dotar a los psicoanalistas de una fuerza inusitada para incidir en la singularidad del goce de cada uno. Esto le costó a Lacan su exclusión de la burocrática Asociación Psicoanalítica Internacional en el año 1973. Fue su cuestionamiento a las sesiones estandarizadas de 50 minutos de duración que se practicaban en la IPA, para sustituirlas al principio por sesiones de tiempo variable, luego por sesiones breves, sustentadas siempre en la función lógica del corte. Este acto de Lacan marcó para siempre un antes y un después en la praxis del psicoanálisis de orientación lacaniana. Vayamos a nuestro grano, la clínica. Reconozcamos en primer lugar que el poder curativo de la palabra no lo descubrió Freud, aunque sí descubrió nada menos que el inconsciente e inventó una práctica para esclarecer, después de abandonar la hipnosis y la sugestión. Un segundo hallazgo lo aprendió de una de sus primeras pacientes histéricas, la señorita Amy von N., que lo puso en su sitio al exclamar un día: «Cállese, déjeme hablar». Así atrapó otra dimensión esencial que acompaña a la palabra: el silencio, el valor del silencio, algo que no contemplan las numerosas logoterapias, que podríamos llamarles charloterapias, que pululan en el conjunto de la oferta psi. Pero ¿cuál fue el recurso que permitió a Lacan poner patas arriba el estándar de la IPA heredado de Freud? Fue la noción de tiempo lógico, contraria al tic-tac del reloj, al tiempo cronológico. ¿En qué consiste? En pocas palabras, digamos, esta invención fechada en 1945. Se trata de una temporalidad subjetiva repartida en 3 movimientos, 3 escansiones temporales. El instante de ver, equivalente a lo que los anglosajones llaman insight, el tiempo para comprender, aquello de lo que se trate, y de duración siempre contingente, y finalmente el momento de concluir. Como se diría en la fraseología musical, cuando el compás se termina, o bien cuando en un relámpago se hace la luz. Si las sesiones se rigen por el tiempo lógico, es que no están sujetas al tiempo cronológico, sino que están sujetas a la manera en que el analista puntúa lo que el analizante dice, gracias a esta brújula que es el tiempo lógico. ¿Cómo interviene entonces el analista? Con la alusión, la resonancia, el silencio, haciendo de oráculo, citando al paciente, en definitiva, con el manejo de una retórica que busca emular al inconsciente, aunque el inconsciente lo haga siempre mejor que el analista. Y lo fundamental, con el corte de la sesión en el momento oportuno.
Antes de Lacan y aún hoy, quienes no se dejan guiar por su enseñanza creen haber aprendido de Freud que el bla 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 de la libre asociación es la única vía de acceso al inconsciente si se sabe atrapar los elementos que cada tanto hace oír el inconsciente, lo que llamamos sus formaciones. Lapsus, actos fallidos, sueños, chistes. Pero estos olvidan que el mismo Freud se dio cuenta que el material asociativo podía ser usado a los fines de la resistencia. Por ejemplo, cuando el sujeto cuenta un sueño tras otro. Es el ejemplo que él da. La libre asociación no deja de ser una manera de deambular por la palabra, una suerte de parloteo al que se invita al sujeto. Pero si la sesión tiene un tiempo fijo que se conoce de antemano, se lo está invitando de facto a rellenar ese tiempo, independientemente de lo que diga en ese transcurso. La práctica de Lacan impedía el parloteo, sobre todo en sus últimos años, en los que las sesiones se hicieron cada vez más breves, ultra breves, cortocircuitando el tiempo para comprender qué se desplazaba al exterior de la sesión. De esto testimonian algunos de los que fueron sus analizantes. Podemos estar de acuerdo con Freud en que el inconsciente no conoce el tiempo si lo tomamos en su dimensión puramente sincrónica. Pero no es menos cierto que la elaboración propia del análisis necesita tiempo, un tiempo no lineal que se manifiesta a través de ritmos de apertura y de cierre por el mismo carácter pulsátil del inconsciente. Lacan afirmaba que el inconsciente necesita tiempo para decirse, pero aún así, cuanto más larga es la sesión, más se propicia llenarla con un flujo de palabras, lo que en sus comienzos él llamaba palabra vacía. A esto no dan lugar, desde luego, las sesiones breves. Miller añade otro matiz sumamente importante en un artículo que podrán encontrar en la Cause freudienne número 33, que se titula La interpretación à l'envers, la interpretación al revés. Él plantea que más allá de lo que una sesión pueda durar, la cuestión es si la sesión es una unidad semántica donde prevalece el sentido y la significación, y muchas son así, o puede ser también una unidad asemántica, que extrae algún elemento por fuera del sentido enigmático para reconducir al sujeto a la opacidad de su goce. Con dos breves ejemplos tomados de dos pacientes que llevo, se hará más fácil de captar. El primero es un hombre de 32 años, cuya actitud bastante infantil no es ajena al hecho de ser hijo único de unos padres que le han acolchado demasiado la existencia. Recientemente ha tenido un episodio con la salud que lo ha enfrentado por primera vez a la fragilidad del cuerpo. Superado en parte dicho episodio que lo llevó a la angustia de forma inédita, dice lo siguiente: lo he pasado muy mal, pero también ahora puedo nombrarme como adulto. Tengo que asumir que mis padres no van a estar siempre protegiendo. Al revés, ahora tengo yo que cuidarlos a ellos, sobre todo no preocupándolos. Esto es nuevo para mí. En ese punto interrumpí la sesión puntuando estas palabras. Sí, es nuevo para ti. Es un ejemplo de una unidad semántica que se cierra precisamente en el momento de concluir su frase. No añade algo nuevo, en realidad, sino que puntúa lo nuevo dándole estatuto de conclusión. Otro ejemplo.
Una mujer de 40 años que parece una enorme dificultad para salir de lo que ella llama su zona de confort, hace poco ha tenido una oferta de trabajo y ante el miedo que esto le produce, no se atreve a aceptar, se siente bloqueada. Luego trae un sueño en el que perdía su móvil en varias situaciones. Al terminar el relato de su sueño, me pongo de pie, corto la sesión diciendo, móvil, movimiento. Es decir, tomé la palabra móvil en otro contexto en alusión a otra cosa que la concierne. Lo dije sin pensarlo, sin calcularlo. A la sesión siguiente llega diciendo lo sorprendida que está después de lo que dije al cerrar la sesión anterior. Aceptó el trabajo, repentinamente salió de la inhibición. Está dispuesta a correr el riesgo. Es decir, que el significante solo, móvil, movimiento, por fuera de la significación y acompañado del corte de la sesión, tocó algo real de su parálisis y dio finalmente el paso. Para ella fue su acto. Es un ejemplo de una sesión tomada como una unidad asemántica. Extraer el significante de su contexto, operando un corte en la cadena de palabras antes de llegar a su punto conclusivo, hizo de esta intervención un acto analítico, una unidad suspensiva, y su efecto al mismo tiempo fue un acto del sujeto que sacó al cuerpo de su petrificación. Dure lo que dure una sesión, su punto de detención es o bien una detención conclusiva, como en el primer caso, o bien una detención suspensiva, como en el segundo. Bueno, nuestro tiempo hoy aquí, ya que de tiempo se trata, no me permite ir más lejos. Por eso os daremos luego la palabra para conversar sobre la vigencia del psicoanálisis o sobre lo que nuestras intervenciones hayan podido suscitar en vosotros. Gracias por vuestra escucha. Gracias, Amanda. Ya podremos retomar esta intervención que tiene varios puntos interesantes. Y ahora paso la palabra a Araceli Fuentes, quien también es docente de la sección clínica NUCEP y analista miembro de la LP y de la AMP. Adelante, Araceli. Gracias, Gaby. Bueno, buenas tardes a todos. El tema que he elegido para conversar esta tarde es la vigencia del psicoanálisis en la clínica del ser hablante. Los discursos cambian y el psicoanálisis también. A propósito de los cambios habidos en el psicoanálisis, les voy a hablar de la clínica del Parler, una clínica que corresponde a la última enseñanza de Lacan. Esta es una clínica donde lo que está en primer plano es el cuerpo hablante y sus goces. Goces desarreglados que no toman la forma del síntoma, ni dan lugar a la demanda. Estados de crisis que convocan al analista en la urgencia. Fenómenos, todos ellos, que no se prestan ni al desciframiento ni a la interpretación, que es el modo clásico en el que el psicoanálisis opera sobre el síntoma a partir de la transferencia. El término ser hablante fue inventado por Lacan para decir que no hay otro ser que no sea de palabra. Todos los seres habidos y por haber están hechos de palabras. La palabra, incluso, nos permite inventar seres que no existen. Por ejemplo, las hadas, los unicornios, etc. Solemos creer que el ser tiene alguna sustancia. Y cuando hablamos de nuestro ser, así lo imaginamos. Pero para Lacan, después del seminario 20, aún el ser lo es en tanto la palabra dice ser.
Cuando digo soy una mujer, me refiero expresamente a lo que el discurso en el que me sitúo dice que es una mujer. Ninguna esencia, entonces, en el corazón del ser. Lacan separa el ser del cuerpo, diciendo que el ser hablante tiene un cuerpo, pero este cuerpo él no lo es. El ser hablante no se confunde con su cuerpo, que no es del orden del ser, sino del orden del tener. Será precisamente en ese cuerpo que el ser hablante tiene donde se sitúa el goce. El ser hablante goza con su cuerpo. Incluso el goce que le atribuimos al pensamiento tiene su sede en el cuerpo. Pienso a fogonazos, me dice un analizante para quien la mirada tiene un privilegio indudable. Como basura y le hablo mal a mi amiga, dice otra expresando así que la boca se puede usar también para arrojarle basura a otro. El cuerpo hablante habla con la pulsión. ¿Cómo se presenta el ser hablante? Según Lacan, este se presenta en una posición que él llama el yo no pienso original del ser hablante, un yo no pienso que niega el inconsciente creyéndose amo de su ser. Seguramente en esta definición pueden reconocer la posición de muchas personas, y algunas llegan al análisis en esta posición. El ser hablante se presenta como el polo opuesto, se presenta en el polo opuesto al sujeto, pues el sujeto asume su división subjetiva cuando dice, por ejemplo, ya sé que el cáncer no se contagia, pero yo tengo miedo de contagiarme de cáncer y esa idea, por absurda que sea, no deja de atormentarme. El sujeto se presenta dividido cuando acepta no saber el porqué de lo que le pasa y porque lo que le pasa a su pesar. Pero no todos los seres hablantes que vienen a vernos se presentan así. Hay quienes no aceptan la posibilidad de que alguien les haga una interpretación, porque ellos creen saberlo todo sobre sí mismos. Cuando se trata del goce del cuerpo hablante, estamos ante otra manera de concebir el inconsciente. Este inconsciente que se encarna en los fenómenos de goce del cuerpo hablante, fenómenos que no toman la forma del síntoma, es un inconsciente que no habla y por lo tanto no se descifra. Lacan lo llama el inconsciente real. ¿De qué está hecho el inconsciente real? El material del que está hecho es la palabra oída por el niño cuando es demasiado pequeño como para entender lo que la palabra quiere decir. Lo que oye entonces son sonidos por fuera del sentido, pero sonidos que transmiten el goce de quien le habla al niño. La materia del inconsciente real son esos sonidos gozados que tocaron su cuerpo en un tiempo anterior al surgimiento del sujeto, el tiempo del trauma. A estos sonidos previos al lenguaje, Lacan los va a llamar la lengua escrita en una sola palabra. La lengua materna está hecha con todos los equívocos posibles de la lengua hablada. Precisamente porque está hecha de equívocos, es por lo que la vía del equívoco es la manera en que se puede tocar el goce que está ahí en el cuerpo fijado. La lengua repercute en el cuerpo del niño. Los sonidos gozados de la lengua que el niño oye son como un eco que va a golpear en su cuerpo, haciéndolo vibrar, fijando en él un goce que es un acontecimiento, por ser incalculable e imprevisto. Un goce que se escribe en el cuerpo con una escritura real, es decir, que no se presta a ser descifrada. Es a esto a lo que llamamos el núcleo real del síntoma, lo que queda al final de un análisis.
Cuando hablamos de lo real del psicoanálisis, nos referimos a un goce que se escribió en el cuerpo en la primera infancia, en los encuentros contingentes de ese cuerpo con la lengua hablada por el otro. El inconsciente real es el cuerpo hablante, dirá Lacan. ¿Cómo opera el psicoanalista cuando el goce que hace sufrir a un ser hablante no da lugar a la suposición de saber que permitiría descifrarlo? ¿Cómo operamos cuando estamos frente a un ser hablante y no a un sujeto hablado? El psicoanalista entonces habrá de inventar. Ha de inventar maneras de hacer pareja con ese cuerpo hablante con el que trata de dialogar. Formas de incidir en la contabilidad del goce. Por ejemplo, por medio de la sustracción. El analista hace el acto analítico que lo define como analista a partir de sus invenciones. En psicoanálisis no hay nada que esté listo para llevar, no hay ready-made. Nada está preparado de antemano, salvo el analista en su formación. Dado que el tiempo de mi intervención ha de ser breve, para permitir la conversación que vamos a tener después, he decidido tomar un único ejemplo clínico en el que vemos cómo la clínica del ser hablante se combina con la clínica del sujeto. Podemos pasar de una a otra en un mismo caso. Dejaré pues para la conversación posterior, si hay lugar para ello, el segundo ejemplo que había preparado, que es un ejemplo en el que todo comienza con la dificultad que caracteriza la posición del ser hablante cuando éste se presenta como amo de su ser, negando el inconsciente. Bien, vamos al ejemplo. Ah, no, todavía no, falta un poco. El psicoanálisis cambia, es un hecho. Ahora se trata para nosotros, los psicoanalistas, de poder elaborar estos cambios, dice Jacqueline Miller en su presentación del Congreso de Río en 2017. Nuestro colega Patrick Monribó, que dio una conferencia el año pasado en la sesión clínica de Madrid, decía que cuando un analista se confronta con un malestar que escribe un goce silencioso, del que el sujeto no se queja, no puede mantenerse en la posición del secretario que ayuda a descifrar, pues no hay nada que descifrar. Más bien se trata de hacer de contable, como modo de introducir algo nuevo en la cuenta del goce. Para lo cual, la posición de escucha silenciosa no basta, por lo que es necesario también introducir el cuerpo. El cuerpo del analista está implicado en la clínica del par letras. Bien, ahora sí, paso al ejemplo clínico. Se trata de una analizante que vino a causa de una tensión que había entre sus intereses como sujeto y el goce de su cuerpo, en tanto que cuerpo hablante. En pocas palabras, había una tensión entre su decisión de casarse con el hombre al que amaba, lo que pertenece al orden del sujeto, y el desorden de su programa de goce. Esta tensión entre sus ideales de sujeto y los imperativos del goce del ser hablante le empujaron a venir. La voy a llamar Celia. Celia no tenía un síntoma, más bien una posición en la vida caracterizada por hacer de la necesidad virtud, como dice el refrán. Lo que significa hacer cosas que no le gustaban con una sonrisa. En definitiva, ella trataba de conciliar lo inconciliable. Desde que tenía 3 años, Celia encarnaba el síntoma de sus padres, una pareja que se llevaba a matar. En medio de sus peleas, cuando la separación se anunciaba como una amenaza, la niña de 3 años pone su cuerpecito entre ambos, intenta juntarlos, cogiéndolos a cada uno de una mano. De ahí viene el hacer de la necesidad virtud, que está del lado de la defensa frente a la angustia que le producía la amenaza de separación de sus padres.
Pero para analizarse hace falta tener un síntoma propio. No basta con ser un síntoma de otro. Por lo que fue necesaria una mutación que se produjo en el análisis. Esta ocurrió a partir de un relato de una escena adolescente en la que ella presenciaba una pelea entre los padres. La madre insultaba al padre. Celia no puede más y se tira al cuello de su madre para al instante siguiente, asustada de sí misma, de su violencia, arrepentirse, prometiéndole a la madre defenderla de cualquiera que quisiera humillarla. En esta ocasión, conciliar lo inconciliable fue imposible. Lo que muestra este acting-out es su división de sujeto, que quiere agredir al otro y al mismo tiempo salvarlo. El tratamiento del cuerpo hablante en el análisis. Desde niña ella tiene el temor de perder lo que tiene. Un temor que va junto a un sentimiento de que lo que tiene no le corresponde. Hay en Celia una dificultad palpable con la falta. En este contexto, la analista hace uso de esa interpretación sin palabras que es el corte de sesión y también cada cierto tiempo le aumenta los honorarios. Un aumento que toca el goce del cuerpo hablante de ese parletre que teme perder. Aunque Celia no se queja por ello. Sin embargo, en la transferencia se instala un síntoma. Empieza a llegar tarde a las sesiones. Un día la analista vuelve a aumentarle el precio de la sesión. Y ese día la analizante hace un acting out. Al terminar esa sesión, en voz baja pronuncia un insulto. ¡Puta! Dirigido al analista. Una agresión que la coloca del lado de su madre, que es una mujer muy agresiva. ¿Cómo responde el analista a este insulto? No le dice, por ejemplo, usted me insulta como le insultaba su madre, lo que sería interpretar la transferencia. No. La analista hace una interpretación tomando los significantes del discurso de Celia y le dice, yo a usted le aprecio. Al oírlo, la analizante desconcertada se emociona. Unas lágrimas se le escapan. Tomando la palabra en su materialidad, el aprecio evoca el desprecio y también el precio, que son significantes privilegiados de su neurosis. La interpretación impacta en dos niveles. En el nivel del sujeto, agujereando sus certezas, pues ella piensa que no merece ser amada cuando escucha un yo a usted la aprecio de boca de su analista. En segundo lugar, la interpretación impacta en el cuerpo hablante, que puede aceptar la interpretación porque previamente la analista ha producido un acto de sustracción del goce, aumentando el precio de las sesiones. La interpretación no es fruto de una reflexión del analista. La hace sin pensar, en tanto que objeto. Al decirle, yo a usted la aprecio, la interpretación toca la agresividad del cuerpo hablante, que se puso de manifiesto en el insulto. Al mismo tiempo, yo a usted le aprecio, toca su sumisión de sujeto, una sumisión que está al servicio de la búsqueda del amor del otro, un amor que ella no cree merecer. La interpretación equívoca ha tocado el aprecio, el desprecio y el precio. De este modo se pudo desmontar la identificación tóxica de Celia con su madre, una madre que la despreciaba. Para desmontar una identificación, dice Lacan, es necesario provocar la caída de los significantes
amos que la organizan. Por último, cuando la analista le ofrece la palabra la aprecio, le está diciendo: aumento el precio porque le aprecio como analizante a pesar de sus insultos. Su trabajo analítico vale mucho dinero y el pago debe estar a la altura de su calidad. Haciéndolo, le envía un signo de reconocimiento y por lo tanto un signo de amor que ella acepta porque ha habido previamente una sustracción del goce del cuerpo hablante. Gracias. Gracias, Araceli. Bueno, podemos entonces dar comienzo a la conversación, al debate. Si alguien desea hacer un comentario o una pregunta, es importante que se apunte en el chat y entonces yo iré dando la palabra. Mientras esperamos que surjan comentarios o preguntas, tal vez podemos también conversar algo entre nosotras. Me parece que tu caso, Araceli, muestra claramente esta cuestión que dices, cómo en un mismo caso se pone de manifiesto la clínica del sujeto y la clínica del parler-être, ¿no? Sí, sí, sí. Que quería poner esto de relieve porque se tiende a creer que la clínica del parler-être es una y la del sujeto es otra, pero se puede pasar de una a otra. Hay un vaivén posible, quizás no en todos los casos, pero sí en muchos. ¿No hay preguntas? Hablando del silencio, ¿no? O comentarios o algo, ¿no? Voy a retomar un poco el tema de Amanda de la sesión asemántica, que me interesa mucho, ¿no? Cuando una sesión es asemántica, había leído, creo que una sesión asemántica puede estar producida por una interpretación que no necesariamente ha de ser una interpretación por el equívoco, que puede ser una interpretación, por ejemplo, yo tengo la experiencia de una interpretación que me hicieron, que simplemente la analista dijo, eso viene de lejos. Y Lacan en Leturdi dice que la interpretación lacaniana, asemántica, es comparable a la interpretación apofántica, que ni revela ni esconde, sino que hace signo. ¿Signo de qué? Signo de lo que está fuera del lenguaje. Porque toda la cuestión de la que tú has hablado y de la que estamos hablando tiene que ver con cómo el analista va a incidir sobre aquello que está por fuera del lenguaje. Como decía antes Gaby, con la presencia del analista, que no es interpretable en la medida en que el analista ocupa el lugar del objeto, ¿no? Y el objeto no escapa al significante. Entonces, el gran desafío que Lacan toma, entiendo, y que las tres hemos tomado de alguna manera, es cómo apuntar a aquello que escapa al lenguaje, ¿no? De maneras diversas. Sí, efectivamente, esa es la dificultad a veces también, pero la operación analítica propiamente dicha apunta siempre a lo que está fuera del lenguaje. Lo decía, hablaba de las distintas maneras en las que interviene el analista, y ellas es el enigma. El enigma puede tomarse como un significante asemántico finalmente, provoca una resonancia en el cuerpo hablante, de manera que de esa forma apunta precisamente a tocar el goce opaco, ¿no?
Con lo cual, Sí, sí, pero a la hora de hablar de estas cosas, a veces somos un poquito dogmáticos cuando tenemos sí, tiempo más todavía, mm, para transmitir algo que se pueda captar. Pero sí, efectivamente, lo que tú dices, no es que las sesiones estén en bloque divididas entre lo semántico y lo asemántico, ¿no? En el caso que tú dices, el eso viene de lejos, en efecto es un enigma. Entonces, bueno, eso... más que un enigma es algo que no dice nada, ni revela ni esconde, hace signo de lo real. Me parece que esto es un matiz, porque más que hacer enigma, porque hacer enigma también es una modalidad de la interpretación, ¿no? Eh, pero cuando hay algo que no revela ni esconde, hace signo, yo entiendo que es un signo de otra dimensión, que es lo real, ¿no? El signo de lo real. Me parece que añade algún pequeño matiz, ¿no? Diferente. Sería interesante ver el efecto que tuvo eso que tú llamas hacer signo de lo real, porque sabemos que la interpretación solo se mide Por sus efectos, ¿no? sí. Bueno, yo puedo decir que el efecto que tuvo sobre mí fue de angustia y de sensación de vértigo. Mm, mm. O sea, tocó en mi cuerpo de esa manera. Angustia y vértigo, porque nada más escucharla, la primera idea fue, lo que me está diciendo ya lo sé. ¿Qué me Ajá, está diciendo? claro. No es nada, me parecía anodino lo que me estaba diciendo. Sin embargo, el efecto que tuvo en mi cuerpo no fue anodino, sino de angustia y vértigo, las dos cosas. O sea, que agujereó la lengua del sujeto o del parletre de algún modo. Ujú. Pero no sé si ya se animaron a... Eso iba, no quería interrumpir, me parece que es interesante esta cuestión del signo y se me ocurrían cosas en relación a lo que yo planteaba de las escenas, pero hay una mano levantada, Silvia Macri. Bueno, buenas tardes, gracias por las Buenas tres tardes. presentaciones bien interesantes. Y la pregunta es para Araceli, que no entendí bien la primera respuesta de la paciente cuando tiene miedo a perder y ante la primera aumento de los honorarios, ella llega tarde. ¿Por qué o qué interpretaste, Araceli, con esa llegada tarde para volver a aumentarle los honorarios hasta que ella se enoja y interpretas este puta como un acting? ¿Qué sería la llegada tarde? ¿Y por qué Bueno, la llegada tarde llegó a volver a aumentarle? no, porque la llegada tarde es un síntoma en transferencia, ¿no? Llegaba tarde a las sesiones sistemáticamente, ¿no? Digamos que el aumento de la sesión es un acto que toca a algo que ella tiene miedo, sobre lo que ella tiene miedo de perder el dinero. Eh, Ella es una mujer que tiene miedo a perder el dinero y al mismo tiempo que tiene la sensación de que lo que tiene no le corresponde. ¿Mm? Era alguien, es un tiempo anterior a la constitución del síntoma en psicoanálisis, del síntoma analítico que viene después. O sea, es un tiempo del ser hablante, vamos a decir. Entonces, lo que yo hago es producir una sustracción que afecta al goce, al goce que tiene que ver con el dinero, con tener, al goce del cuerpo hablante y al tener, en alguien que tiene dificultades con la falta. ¿Mm? Entonces, y la insistencia de mi parte en aumentar los honorarios terminan por producir este acting out, que me llama puta al final de la sesión. Y después del acting out, la interpretación, yo a usted la aprecio, permite varias cosas que son las que he dicho, pero también fundamentalmente permite desmontar una identificación de ella con esa madre agresiva que ella tenía. ¿Mm? O sea que hay
ahí me parece de un lado una cuestión fantasmática, que es que ella no merece el amor de los otros y que se toca, me parece, con esta interpretación. Eso es, Eso está efectivamente. más del lado del sujeto, me parece, mientras que el decir puta y el llegar tarde, tú lo ves más del lado del Bueno, padre. es el goce, el goce de la pulsión agresiva de ella, que después se pone en juego en la escena donde el padre y la madre están discutiendo y ella se tira al cuello de la madre. Claro, ¿Eh? claro. Solamente que aquí aún no está el síntoma constituido. El síntoma se constituye a partir del momento en que ella capta su división entre su querer ser amada por el otro y la sumisión que ella Claro. pone en juego para ser amada como sujeto, y por otro lado la pulsión agresiva del cuerpo hablante que quiere, por otro lado y al mismo tiempo. Se trata de hacerse amar y al mismo tiempo querer destruir al otro, las dos cosas. Perfecto, perfecto. Muchas gracias. De nada. Seguimos, que tenemos varias preguntas. Andrea Perazo, adelante. Hola, buenas tardes, aquí. Bueno, algo para Amanda y para Araceli. Bueno, un gusto escucharlas. En relación al tema, bueno, sesiones lacanianas, en relación al tema del corte, ¿no? Que me pareció fundamental cómo se recorta. Amanda, cuando vos traes en las dos viñetitas, en la primera, ¿no? El corte es nuevo para mí, ¿no? Y ahí se produce el corte. También uno podría escuchar algo donde ahí con ese corte hay algo de la constatación, ¿no? Pregunto, ¿no? Y en la otra viñeta, cuando vos traes esto del móvil, ¿no? Lo que venía relatando la paciente y donde vos equivocás ese significante y el corte ahí. Esto de equivocar el significante, del constatar, y bueno, eso quería. Y te iba a preguntar, Araceli, en relación, bueno, no era estas intervenciones que traías, que por un lado estos aumentos en relación a la extracción, ¿no? Precipitó este acting out, pero vos introducís, aunque aparezca el desprecio y el precio, vos introducís un significante, ¿no? Yo la aprecio. Y eso es un significante que introducís vos, ¿no? Ahí y marcás, ¿no? Como también bueno, podríamos ver si una nominación, pregunto, ¿no? ¿Qué valor? Bueno, gracias. Conteste Amanda primero y Sí. luego. Bueno, tú decías que en esa conclusión se puede constatar, en efecto, se puede constatar que el proceso analítico que lleva a este hombre desde hace varios años, de pronto ha dado un giro a partir del encuentro con lo real del cuerpo, cuando él descubre, por síntomas muy poderosos, que tiene un malestar tan importante que acude, digamos, a la guardia del hospital, y ahí se inicia todo un tiempo en donde él está un poco en manos de la ciencia, en manos de la medicina, que le dice cosas, le dice otras, lo trata, y el síntoma no termina, el malestar no termina de deshacerse. Es decir, que ahí la medicina tantea, como muchas veces, pero él está mejor. Pero lo importante es que esta experiencia con el cuerpo a él lo lleva a todo un cambio de posición respecto a los padres, porque los padres se preocupan muchísimo, se angustian, llaman por teléfono porque encima están lejos de Madrid, etcétera, etcétera. Entonces, están tan angustiados los padres que cuando él sale de lo agudo del episodio, aunque no esté totalmente resuelto, él hace esta elaboración. Es decir, que ha tenido que pasar por esta fractura, digamos, para poder ver las cosas de otra manera.
Esas son cosas que le ocurren a este sujeto que lleva muchos años en análisis. Esto también tiene su peso y su importancia. Entonces, en una sesión hace esta reflexión de que él no quiere preocupar a los padres, que los padres han estado siempre al servicio de pagarle la carrera, de pagarle el alquiler de su apartamento, de favorecer todo lo posible que él pudiera acabar la carrera. Y él tenía bastante inhibición en la época de los estudios para dar los exámenes, para estudiar, o sea que él terminó la carrera a trancas y barrancas, pero finalmente la terminó. Y eso marcó también un antes y un después, porque él consiguió trabajo enseguida, empezó a trabajar, los padres dejaron de pagar su análisis, por ejemplo, él empezó a pagar su análisis, etcétera, etcétera. Entonces, cuando él está haciendo esta elaboración, que dice, ya estoy colocado en el lugar de adulto, tengo que ahora no preocupar a mis padres, ¿no? Y que esto es nuevo para él, entonces ahí marco la conclusión. Es decir, no es un marcado asemántico. Por eso coloco esa sesión del lado de lo que son las sesiones semánticas. También sirven las sesiones semánticas y marcar esa conclusión también es muy importante. Es como hacer una puntuación, efectivamente. Esta es la primera vez, porque él siempre se quejaba también de su infantilismo. Uh-huh. Y en el otro viñeta, efectivamente, el procedimiento es equivocar, es decir, sacar el significante móvil de su contexto, del contexto del relato del sueño, ¿no? Y introducir la cuestión del movimiento. Eso fue algo completamente sorpresivo para mí también. Cuando me di cuenta que estaba produciendo esa equivocación, inmediatamente corté la sesión. Ella se quedó un poquito así como sorprendida. Y a la sesión siguiente apareció con un levantamiento de la inhibición y ya tenía una entrevista con el nuevo trabajo y ya estaba dispuesta con todos los miedos que igualmente tiene. Pero salió de la parálisis. Esa parálisis que está analizada también en su historia, digamos, pero al menos esa intervención marcó de momento un cambio, que no podemos decir que sea un cambio para siempre, puede tener sus vacilaciones, pero de momento es un cambio en su posición, digamos, pasó de la posición pasiva a una posición activa. Podría resumirlo con esa fórmula. Sí. Araceli, sí. También te Andrea una pregunta. Sí. Supongo que las respuestas sean breves. Un poco más breves porque tenemos como 7 u 8 personas con preguntas y comentarios. Sí, vale. Bueno, ya se me ha olvidado lo que iba a decir. Perdón. No, nada, no importa. Bueno, sí, ya me acuerdo de la pregunta. La pregunta es sobre el aprecio. Bueno, hay que tener en cuenta la materialidad de la palabra. Aprecio, desprecio, y la otra era precio. El aprecio evoca el precio y evoca el desprecio. Pero no es una nominación, es una interpretación, una respuesta a cuando ella me llama puta, es una interpretación del analista que es del orden de dar un signo de amor. A su insulto yo respondo dando un signo de amor. Hay que recordar que Lacan en la introducción a la edición alemana de los escritos habla que se cambia de discurso, que se entra en el discurso analítico, no por el sentido, sino por el signo. Precisamente este signo de amor es lo que la introduce a ella en el discurso analítico. Eso es. Bueno, Hernán Villar también tenía una pregunta. Adelante. Sí. Buenas tardes, muchas gracias, realmente muy interesante. Araceli, volviendo sobre el tema del aprecio, a mí me parece que hay algo también interesante en este sentido. Vos planteabas la cuestión del sujeto y del parletre, cómo esto de alguna manera ilustra
que no se trata de intersubjetividad, porque cuando vas apreciando las sesiones, ella responde de una manera agresiva a este apreciar. Y la interpretación, yo a usted la aprecio, como signo de amor, produce una turbación en esta mujer. Pero por otro lado, la saca de este enfrentamiento, podríamos decir, especular, donde ante la agresividad del analista de subirle el precio de las sesiones, ella reacciona de una manera agresiva, finalmente hasta insultando. Entonces me parece que es sumamente interesante ubicar pero acá, perdona, pero no se trata de la debate. agresividad del analista. No, por supuesto, pero es justamente desmontar esto, ¿no? O sea, lo que me parece que es fantástico. Es Es tocar el como que, goce del cuerpo hablante. claro, pero es como a esa operación de ir subiendo el precio de las sesiones, de apreciar, es como No, poner un sí, moñito, ¿no? sí, estoy de acuerdo con lo que dices. Pero solo después ella puede entender que hay aprecio en eso. Pero lo interesante es que ella acepta la interpretación como un signo de amor porque previamente hubo sustracción de goce. Sí, sí. Entonces, ella que no podía contar el dinero pasó a poder contarlo. ¿Mm? Y quería también hacerle una pregunta, esto ya es una pregunta a Gabriela. Gabriela, planteabas esta cuestión de la escena y lo pensaba en términos de lo que ocurre hoy en función de la atención online, la atención con las pantallas. Y pensaba en ese término del teatro que aparece como lo de perforar la cuarta pared, ¿verdad? Entonces, se me presenta como una paradoja. Hola, ¿se me escucha? Sí, te escuchamos. Porque es un efecto muy raro. Se me presenta como una paradoja porque por un lado estamos como penetrando en la escena del otro. Esta pantalla, en lugar de velar, es como que perforara la cuarta pared, por decirlo de alguna manera. Entonces, lo estaba pensando en función de mi práctica con niños, que me encuentro, por ejemplo, que algunos de ellos usan filtros para desdibujarse, otros proponen compartir pantalla, entonces comparten por ahí, en el compartir pantalla, compartimos un juego o compartimos un dibujo, ¿sí? Pero que de alguna manera los chicos, cada uno a su manera, van encontrando un modo de velar la obscenidad de esta irrupción en su intimidad. Yo no sé, lo estoy pensando en voz alta. Y esta cuestión de que de alguna manera esta utilización del Zoom y todo esto en un punto es un poco obscena y cómo los distintos sujetos pensaba en el efecto de inhibición en esta adolescente. No soy buena para hablar, donde por ahí la mediatización a través de, bueno, pero puede escribir o puede dibujar, le permite a ella alojarse de otra manera en el dispositivo. Ya, lo planteo como un problema que estoy pensando, nada más. No tengo una conclusión al respecto. Sí, yo creo que no estamos en un momento de concluir, sino más bien de efectivamente ir pensando y leyendo los efectos, ¿no? La verdad es que no tengo esta percepción de una irrupción obscena ni de meterse en
sí es cierto en mi experiencia con niños que tal vez los niños hacen un uso de el hecho de mostrar algo de su casa o de mostrar una mascota, por ejemplo. Digamos, sí que hay algo de que hay niños que te incluyen en la escena doméstica, podemos decir, pero me parece que en todo caso esta orientación de Lacan en el seminario 16 de pensar en términos de escena me permite pensar también qué objeto está en juego, y ahora con la cuestión de las pantallas yo efectivamente encuentro una cierta limitación para el acto, ¿no? Siento que tengo menos herramientas de las que tengo cuando atiendo aquí en la consulta, ¿no? Sin embargo, hay algunos casos que sigo sin poder atender de manera presencial. Y lo que me permitió pensar esta viñeta es esta cuestión de alojar su producción, introdujo algo del orden de la presencia, y también abrió la posibilidad de que ella hable y de que me dirija preguntas en una niña que efectivamente estaba muy inhibida y que tiene una situación subjetiva y social compleja, de abandono y de falta de lugar en el otro. La frase misma de la tía ya es terrible, ¿no? Efectivamente. Entonces, digamos, fue a partir de ahí que intenté un movimiento que permita alojar algo de su producción, ¿no? Y esto tuvo efectos, bueno, que pude verificar después, ¿no? Pero efectivamente yo sí siento la limitación en el trabajo a través de la pantalla, ¿no? Bueno, seguimos conversando, quiero ser breve, hay varias preguntas, hay también algunas preguntas en el chat escritas. Voy a dar la palabra a quienes levantaron la mano y luego iré retomando las preguntas que han colocado en el chat. Estela Maidac, adelante. Hola, buenas tardes a todos, muy agradecida por los trabajos y por las fundamentaciones que van dando, eso me resulta muy importante. Justamente, Gabriela, yo te iba a preguntar si no te resultaba más difícil el análisis con niños. Yo no atiendo niños ahora, lo hice en otro tiempo. Ahora me llegan relatos de tías o madres que, por ejemplo, arman estamos en pandemia, ¿no es cierto? Entonces, niñas, por ejemplo, 2 casos de 2 sobrinitas que arman una carpa en el living y se encierran ahí y dicen que ahí no va a entrar el virus, por ejemplo. U otro caso del hijo de una paciente, un niñito de menos de 4 años, que se para en el balcón y señala a cuanta persona pasa por la calle y pregunta si puede ser su amigo, ¿no? Se le cortó el jardín, ¿no? Esta creatividad que tienen los niños a responder a esta situación tan extraña que estamos viviendo, porque la contemporaneidad de hoy es la pandemia también, por lo menos en cómo se sienten los efectos. Y me pareció muy importante lo que decía Hernán, que lo escucho por las pacientes docentes, que al dar clases desde su casa se sienten invadiendo las familias, lo cual es así también, porque están los padres atrás de los niños que reciben la clase virtual, ¿no? Entonces ahí hay una intrusión. No sé si logras mucha intimidad con los niños a través de las pantallas, porque siempre hay alguien circulando por atrás, un padre, una madre, ¿no? Eso era en relación al análisis de niños, ya que vos los tratás y comentaste. En cuanto a Amanda, me pareció muy importante que planteara lo del tiempo lógico, justamente para entender muy bien por qué Lacan corta con la IPA, a él lo echaron, pero corta con el sistema de un tiempo ritualizado, ¿no es cierto? Un tiempo cronológico de 50 minutos, que jamás era un minuto antes o un minuto después. Pero en una contemporaneidad
donde todo está mercantilizado, donde se arrasa la subjetividad, ir apuntando a que el tiempo libre es un tiempo cada vez más breve, a mí me hace obstáculo, porque no es lo mismo atender 4 pacientes en 1 hora que atender 1. Y por otro lado, no por dejar ese bla bla interminable, sino también para dar tiempo a la subjetividad, a que el otro pueda expresarse, hablar, contar. O hay que tener una lucidez tremenda de a los 5 minutos pescar exactamente aquello para hacer el corte. Así que el tiempo breve, para mí el tiempo lógico es un tiempo abierto, que puede ser de 1 hora, sí, o de 5 minutos, que a mí una sola vez en los años de analista logré cortar una sesión a los 5 minutos. Entonces, esto quería plantear. Me parece que si el sistema arrasa la subjetividad, si el neoliberalismo nos convierte bueno, ahora nos convierte en números la muerte, ¿no es cierto? Pero realmente con las subjetividades arrasadas me parece que es importante darles tiempo. Sí, bueno, lo que, digamos, estoy de acuerdo es que no se pueden cortar todas las sesiones a los 5 minutos, ni mucho menos. Digamos, que tampoco se puede hacer de la sesión breve un estándar. Por eso, hablar del tiempo lógico, que el tiempo lógico son escansiones y no son minutos, digamos, implica que, por ejemplo, en las entrevistas preliminares, normalmente las entrevistas son largas, al menos para mí. Yo dejo, como tú dices, dejo que se instale, digamos, algo de la palabra analizante, y además porque no conozco al sujeto y lo voy conociendo de a poco, ¿no? Entonces hay circunstancias, hay tipos de pacientes que no admiten las sesiones breves, ¿no? En la psicosis, por ejemplo. Es decir, que hablar de la ruptura del estándar no quiere decir instaurar un nuevo estándar de sesiones de 5 minutos. Como tú dijiste, una sola vez pudiste cortar una sesión de 5 minutos. Se ve que te quedó clarísimo, ¿no? Bueno, evidentemente, con el tiempo de formación y el tiempo de la práctica, uno se va haciendo un poquito más ducho, porque ha incorporado en su propia experiencia analítica lo que toca, lo que conmueve la sesión breve. O sea, quien no ha pasado en su experiencia analítica por una sesión breve o por una sesión, digamos, que corta en el momento más inesperado, aunque haya durado 20 o 25, no puede practicarlo con sus pacientes. O sea que esta renovación o subversión o impacto que produjo Lacan en los psicoanalistas, en aquella época todos trabajaban 50 minutos, no había ninguna excepción. La primera excepción fue Lacan. Y dicen que Lacan empezó a cortar las sesiones porque su analista, que era de la IPA, le daba sesiones de 5 minutos y él se aburría como un hongo, se aburría con las sesiones de 50 minutos. Y de pronto el texto del tiempo lógico es de 1947. Él comienza su enseñanza en 1952. Es decir, que él también necesita un tiempo de comprender para empezar a aplicar en su clínica las sesiones primero de tiempo variable y luego las sesiones breves. Cuando yo ponía el ejemplo de las sesiones cada vez más breves, me refería a las sesiones que daba Lacan, ¿no? Con la autoridad que tenía Lacan, me imagino que los analizantes no se rebelaban contra eso, es una suposición. Quien iba a analizarse con Lacan, en general, sabía que estaba yendo con una autoridad. Bueno, pero Amanda, más allá de la autoridad de Lacan, las personas que hemos hecho análisis lacanianos, sabemos perfectamente que la brevedad de la sesión no impide decir lo que uno tiene para decir, que no es un inconveniente. Uno va afinando mucho más, ¿no? Sí, eso era lo que también iba a decir, ¿no? Que también tiene que ver con el recorrido de un análisis y con la formación como analista. Y entonces también es cierto que
el tiempo de las sesiones y el manejo del tiempo de las sesiones en las curas que uno dirige también de alguna manera tiene que ver con el propio recorrido analítico, con la propia experiencia de análisis y con el propio síntoma también, ¿no? Con el propio estilo. Entonces, yo creo que aquí sí que hay que retomar aquello que decía Lacan de hagan como yo, no me imiten, ¿no? Entonces, cada analista inventa su propia práctica orientado por estas cuestiones que estamos intentando transmitir hoy, ¿no es cierto? Solo responderé brevemente a lo de niños. La verdad es que creo que los niños y los adolescentes se han adaptado muy bien al uso, como traía Hernán, ¿no? De las pantallas, porque creo que lo tienen también más incorporado en su día a día y en las relaciones con los otros. Entonces, efectivamente, hay juegos, hay, digamos, hay modos de hacer en el uso de las pantallas con los niños que me ha resultado posible. No con los niños pequeños, efectivamente, pero sí con los niños, bueno, escolares, digamos, y por supuesto con los adolescentes. Aún así, todavía estoy en un tiempo de poder leer los efectos y poder comprender cómo esta situación ha cambiado nuestra práctica, ¿no? Tenemos varias preguntas. Ruby Ramírez. Gracias. No, por favor. Hola, ¿cómo están? Primero que todo quiero agradecer a Gabriela, Amanda y Araceli, fue excelente. Mi pregunta iba un poco alrededor de lo que comentaba Gabriela ahora, sobre cómo son las limitaciones del acto analítico ahora con la virtualidad, tal vez para Amanda y Araceli, ¿cuál ha sido su experiencia con esto? ¿Quién responde primero? Bueno. Si queréis, podemos dar la palabra para varias preguntas, si os parece. Vale. Yo soy partidaria de responder cada pregunta porque después vienen muchas cosas y uno se lía con las cosas. Vale, en mi caso es así, por lo menos. Digamos que al principio nos parecía casi una aberración dar sesiones por Skype, aunque sabíamos que hay muchos psicólogos que daban sesiones por Skype desde mucho antes por una cuestión, digamos, de lo que es su manera de concebir la relación con el paciente. Pero lo cierto es que cuando realmente era imposible de otra manera, y había sujetos para los cuales, digamos, interrumpir tan abruptamente el análisis con el agravante de que todo el mundo estaba atravesando una experiencia de angustia singular, etcétera, etcétera, pero nadie no se angustió. Me atrevo aquí a hacer un juicio universal. Creo que haya habido nadie que no se angustiara con la pandemia, sobre todo en sus comienzos, ¿no? Cuando quedamos absolutamente choqueados y conmocionados por lo que nos estaba pasando. Entonces, bueno, yo me dejé guiar por los mismos pacientes, es decir, les ofrecí que hicieran lo que quisieran, que podíamos interrumpir y retomar cuando fuera posible. En ese momento no sabíamos cuándo iba a ser posible. Dejarlo abierto, se lo dije a todos en realidad. Bueno, algunos decidieron interrumpir y esperar, pero como la espera se hacía, era un tiempo de comprender eterno, digamos, hubo algunos que al tiempo me llamaron y me dijeron, preferiría retomar el análisis. Y lo retomaron o por teléfono o por Skype. Y ahí, bueno, empecé a hacer la experiencia. Y lo que te puedo decir es que el análisis continuaba. El corte funcionaba muy, pero que muy bien. Es verdad que en el caso de la comunicación telefónica no está presente la imagen, está solo presente la voz. En el caso de Skype está demasiado presente la imagen. Pero a mí me pasó una cosa muy curiosa. Una paciente que tenía sesiones por Skype, una paciente ya con una experiencia analítica importante, me propuso tumbarse. Yo pegué un sobresalto, ¿no? Y entonces le dije que vale, vamos a ver qué es esto. Entonces puso la cámara de tal manera
que estaba tumbada, yo la veía, ella no me veía a mí, y hablaba. Entonces, esta fórmula, que me pareció lo más excéntrica que podía figurarme, se la propuse a alguna gente, y alguna gente aceptó. Entonces era una especie de simulacro, de alguna forma, porque estaba ocurriendo a través de la imagen sin el cuerpo real presente, pero funcionaba. Y yo te diría que en todos los casos hubo efectos analíticos en esta modalidad. Es verdad que en un momento dado, cuando las cosas se aflejaron, yo le ofrecí a los pacientes el volver a lo presencial y la gran mayoría lo aceptó. Yo tengo un dispositivo de higiene en la consulta, mi consulta es grande, tengo, en fin, los zapatos, las manos, etcétera, etcétera, y atiendo presencial con seguridad, me pongo la mascarilla cuando entran y cuando salgo, pero como el sillón está lejos, ofrezco quitarse la mascarilla, porque hablar de estas cosas con la mascarilla ya es una aberración. La gente en el 100% de los, no, en el 100 no, pero casi en el 98% de los casos acepta y lo agradece. Bueno, entonces tengo la mayoría de los pacientes presenciales hoy por hoy y algunos que porque no quieren o porque no pueden, porque ahora las provincias o las comunidades están cercadas, no se puede entrar y salir, y hay personas que antes tenían sesiones presenciales, pero venían, suponte, una vez por mes, y ahora con esas personas tengo todas las sesiones telemáticas o por teléfono. Esa ha sido mi experiencia personal. Perdón, Amanda, te voy a pedir también si puede ser un pelín más breve. Perdón, tienes razón. Unas 5 o 6 preguntas y palabras solicitadas. Disculpas. No pasa nada, pero para poder dar lugar a los participantes, bueno. Incluso hay alguien del chat que pide. Entonces, damos la palabra al resto de las preguntas. No sé si quedaba algo de la pregunta de Ruby, Araceli, que querías responder. No, yo no quiero decir nada de eso. Vale, entonces, Pilar González, Pedro. Pedraza. Pedraza, perdón. Lo siento. No sé. ¿Ya? ¿Me escucháis? Sí, te escuchamos. Vale. Es que me salen aquí bien. Buenas noches, muchas gracias por las intervenciones, y quería hacerle una pregunta a Araceli Fuentes que me parece interesante, vaya, me produce muchísima curiosidad. Con respecto a ser hablante, creo haber entendido correctamente que son palabras que se escuchan muy tempranamente, que no producen un efecto de significación subjetivo, sino que se inscriben en el cuerpo. No sé si lo he entendido bien. Sí, y que son anteriores a la constitución del sujeto. Exacto, sí. ¿Cuándo se constituye el sujeto? Eso me ha llamado mucho la atención. Estamos hablando del tiempo del trauma. El sujeto se constituye cuando hace la demanda, cuando puede pedir. Ajá. A través de la demanda se introduce el sujeto en lo real. Ajá. Pero estamos hablando, se entiende muy bien cuando se piensa en los juegos que hacen los niños, esto que llamamos la leo, ¿no? Cuando los niños empiezan a hacer ruidos, sonidos, ¿no? Que gozan de la lengua, pero no dicen nada que se entienda, nada que tenga sentido o significación. Eso es previo al lenguaje. Y entonces la lengua juega con los equívocos. Por eso el equívoco es la vía para poder tocar ese goce. Que si solamente se toma el sentido, lo único que se hace es engordar el goce del síntoma. Sí. Bien. No sé si... Sí, pero hay algo más. Por ejemplo, el tiempo del trauma también me llama la atención, llamarlo así, porque... Bueno, es decir, que es un tiempo previo. Previo al surgimiento del sujeto. Ajá. El tiempo del trauma es la urgencia, siempre. Ajá. Bueno, también... Muchas gracias. Nada.
Gracias, Pilar. Había también una pregunta pedida de Oscar Estrada. No sé si... ¿Escucha? Sí, ahora. Micro. Tiene apagado el micro, Oscar. Hay que darle el micro. Le he dado. Ahí Ahora, está, Ahora sí, perfecto, te ahora sí. escuchamos, Oscar. Ahora sí, perdón. Sí, una pregunta para Amanda Goya. Ya no sé si entendí bien, pero me quedé un poquito pegado con el tema de la unidad semántica y las unidades asemánticas. Entiendo que eso en una frase o en una interpretación pueden estar contenidas las dos. Yo, por ejemplo, entiendo que cuando tú dices móvil, movimiento, es una unidad semántica, no asemántica, porque tiene la misma raíz que es move. En cambio, me parece que cuando tú te pones de pie, ahí se produce no solamente un acto, sino eso podría ser una unidad semántica. Así lo entendí, quiero que me digas si... Yo no estoy de acuerdo contigo, porque es verdad que la palabra móvil y movimiento tienen la misma raíz. Pero dicho de esa manera, móvil, movimiento, es un S1 solo. ¿Pero no te parece que hay una unidad semántica ahí? Yo no veo la unidad semántica, podemos debatirlo, pero digamos, como yo lo pienso, aunque sean dos palabras que están vinculadas, como un S1 solo. Bueno. Que, bueno, cada uno tiene su significación. Está bien, lo condensas así. Y Yo lo explico de esa manera. Móvil, movimiento es un S1 solo, que junta dos palabras que estaban en la semántica del discurso de la paciente, por supuesto, ¿no? Cuando se habla en el diván, se desarrolla, digamos, la significación, es decir, que la dimensión semántica está privilegiada. Cuando separas un S1, digamos, del tiempo retroactivo de la palabra, ahí extraes un elemento asemántico. Lo que pasa es que extraes el elemento asemántico y lo formulas en otro contexto. Entonces, la sorpresa, en todo caso, es que lo que para ella tenía un sentido, que era el que ella le estaba dando a la palabra móvil, de pronto se corta ese sentido con el móvil movimiento. Por eso considero que móvil movimiento es un S1. Pero también es verdad que la presencia del cuerpo y el corte terminan de... Sí, ahí sí lo veo. Por eso veía yo que como una condensación, me pareció ese ejemplo, que por un lado estaba la unidad semántica y por otro lado ponerte de pie en ese momento, eso es asemántico. Es al mismo tiempo, sí. Amanda, a ti que te gusta cantar, le podrías haber dicho, la donna es móvil. Sí, eso sí. Bueno. La verdad que no se me ocurrió eso. Jamás he cantado en sesión. Bueno, se puede empezar. Bueno, vamos a ver la sesión musical. Bueno. Trata de inventar. Bueno, a ver, Elisángela Miras también tenía una pregunta. Elisángela, ¿estás por ahí? Sí, estoy. Adelante. Buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias por las ponencias y por compartir los casos muy impresionantes, muy bueno. Siempre oír los casos. Bueno, mi pregunta va ahí, Gabriela, un poco para vos que introdujo la cuestión y aquí ahora también Amanda habla de los atendimientos que hacemos por la pantalla, ¿no? Pienso, sí, la voz y la mirada hacen ahí algo como una presencia del cuerpo que no está como en las sesiones que son presenciales. Es cierto, está el objeto, pero no está la presencia. Desde luego que perdón, te interrumpí, Amanda, perdón. No, era eso. La conexión. Sí, simplemente decía que el objeto está tanto en la relación virtual como en la relación telefónica, pero no está la presencia del cuerpo, está el objeto de la pulsión. Esa es la particularidad. Está en juego. Me parece también que es cierto que algo de la presencia puede
hacerse pasar, digamos, a través de la pantalla, que fue un poco el intento mío con esta paciente y también con otros, ¿no? Como hacer pasar algo de la presencia, y efectivamente se hace a través de la voz y de la imagen, pero pensaba, por ejemplo, en intervenciones del tipo, pienso en una intervención que fue muy importante en mi análisis y fue determinante para poder llegar hasta el final, que mi analista me dice en una sesión: no te puedo ver ir así, ¿quieres un café? Y yo le digo, tengo, porque tenía un café que había comprado hacía un momento y que había dejado en la sala de espera. Y entonces se acerca y en el oído me dice, si tienes, no te puedo dar. Yo salí de ahí muy conmovida y efectivamente esto fue un acto que tuvo consecuencias en mi análisis. Entonces, hay algún tipo de, y por eso pensaba la cuestión de las escenas, ¿no? Como hay algún uso del cuerpo del analista que se puede hacer en presencia que no se puede hacer a través de la pantalla. Sí. Entonces hay ciertas cosas, por supuesto, que pueden tocarse y que un análisis puede instalarse o puede avanzar, pero también, por lo menos por ahora, puedo decir, e insisto, para mí es algo preliminar, no estoy tan segura de cómo se puede tocar algunas cuestiones del orden de lo real a través de la pantalla. Pero bueno, es algo a investigar. Gabriela, hay un comentario de Heidi Heller que es interesante, que me parece... ¿Quién, Maraceli? ¿De quién? Heidi Heller. A ver, no sé si lo ves, si lo puedes leer porque estoy, Sí, porque sí. no lo veo. Dice, solo digo una cosa, tengo a Carolina Viñoli, a Verónica Santos y a Liliana Bastidas, que vale. son las personas que... Leo lo que dice Heidi Heller, pero pero la presencia puede no estar cuando están los cuerpos y al contrario estar por medios virtuales. Bueno, es en el mismo... Pero no es lo mismo igual la presencia del cuerpo que la presencia por medios virtuales. Eso también hay que señalarlo, ¿no? Que no por eso no se puede operar analíticamente. No, porque de hecho hay efectos, pero no es lo mismo la presencia de los cuerpos que solamente la pantalla o solamente la voz que se escucha por teléfono. Sí. No, bueno, y por supuesto que hay analistas que se niegan, que son muy extremos en ese sentido y se niegan a dar sesiones telemáticas. Bueno, eso también depende de cada analista, evidentemente. No, y solo decir que efectivamente, digamos, puede, digamos, aún en presencia, o sea, el hecho del encuentro de los cuerpos en presencia no garantiza un análisis. Tampoco. Desde luego, tampoco. ¿No? Esto me parece también importante decirlo, no es el cuerpo en tanto estar ahí en cuerpo, sino que la presencia del analista para hacerse presente requiere del cuerpo, digamos, ¿no? Pero es verdad que no porque dos personas se encuentren hay un análisis, desde luego. No, también depende del momento del análisis. Efectivamente. Pero por mi experiencia, por ejemplo, tiene que ver con el silencio en las sesiones, cuando se producía un silencio que se alargaba. Ahí para mí había presencia del analista, lo puedo decir muy a posteriori, había presencia del analista que tenía sobre mí el efecto de levantarme como si tuviera un resorte del diván, por la angustia que producía la presencia del analista. ¿Pero por qué la presencia? Porque era la voz lo que estaba en juego, como silencio, la voz silenciosa lo que estaba en juego y lo que tomaba un relieve en ese instante. Seguramente no en todos los momentos ni en todos los silencios, pero en ese punto era tal, y lo sé por el efecto que me producía, que era levantarme y salir corriendo casi. Bueno, aquí Heidi Heller contesta que eso, que se refería a esto, que la presencia no garantiza un análisis, ¿no? Bueno,
tenemos las preguntas de Verónica Santos, de Carolina Viñoli. ¿Alguna de vosotras está allí? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, bueno, mi nombre es Verónica Santos, estoy desde Salta, un placer enorme escucharlas, disfrutando mucho de las ponencias y del diálogo. Bueno, mis preguntas tenían que ver, por un lado, con algo que se había comentado: la lengua materna está hecha con todos los equívocos de la palabra hablada. Pedía que podían ampliar o hacer algún comentario más, que el goce se escribe en el cuerpo como una escritura real. Sí. Ese por un lado, y a ver, veo si puedo conectar. Para poderlos ver, cómo están. Y por otro lado, me interesaba preguntarte, Gabriela, cuando hablas de la interconsulta en el ámbito hospitalario, bueno, en lugar de la lectura de la demanda, vos expresás que el analista como objeto móvil, a veces quedando fuera de la consulta, si lo decís, bueno, en referencia a la demanda médica, digamos, a cómo está estructurada la demanda, o en el desencuentro de los discursos, o en ambos, digamos. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias. Bueno. ¿Quieres contestar tú, Araceli? Vale, voy a ser muy breve. Okay. Mira, te sugiero que leas el testimonio de Mauricio Tarrab, porque él trae un ejemplo muy interesante cuando tiene una escena infantil donde algo sexual pasa. Al salir del lugar, ¿me oyes? Al salir del lugar, él se desmaya y la madre dice: ha sido un soplo al corazón. El niño no sabía lo que significaba soplo al corazón, pero siempre tuvo un temor obsesivo de que iba a morir del corazón. O sea que, aunque ya era grande, soplo al corazón, no sabía lo que significaba, pero tuvo ese temor siempre, y eso funcionó como la lengua que produjo un síntoma obsesivo. Bueno, no sé si ha oído algo, porque no sé si... Bueno, y para contestarte respecto de lo que comentaba de interconsulta pediátrica, efectivamente, digamos, yo estoy incluida en una unidad de hemato-oncología pediátrica y entonces en ocasiones puedo pasar visita con los médicos o hacer una intervención en un pasillo, o, digamos, entrar a ver un paciente a su habitación junto con algún otro miembro del equipo, pensando que hay una intervención ahí por hacer. Quiero decir que en ese sentido es cómo sostener el discurso analítico dentro de la institución médica, y la cuestión de pensar las distintas escenas que se juegan allí orienta respecto de la apuesta por el discurso analítico y por el sujeto, ¿no? Entonces, no tiene tanto que ver con la demanda del médico, porque por el modo en que estoy incluida como psicoanalista en el equipo, tengo un funcionamiento bastante libre en ese sentido, que me permite moverme en distintos registros y distintas escenas. No pasa por una demanda de interconsulta. Bueno, Carolina Viñoli tenía una pregunta. ¿Cuánto tiempo nos queda, Gaby? Nos queda muy poquito, nos quedan 10 minutos, 7 minutos. Vale. Y tenemos las preguntas de Carolina, de Liliana Bastidas y de Estela Palma. Si alguna de vosotras quiere intervenir. A ver, Liliana Bastida puso la pregunta en el chat, estoy viendo. ¿La puedo leer? Dice, no sé si estás por ahí. Vale, sí, genial. Estoy por acá. ¿Cómo puedes decir tú? Eso. Sí. Bueno, ya me respondieron respecto a la presencia y la cuestión del cuerpo en el análisis con los niños a través de los dispositivos, estos dispositivos, bueno, y las redes de internet. Y de otro lado, sí, antes no sé, creo que no sé si alcanzas a hacer, tú planteaste algo de la entrada, de la otra viñeta, acerca de quienes se presentan como sabiéndolo todo, como algo, creo que te entendí, como en ese sentido. Eso era todo, gracias.
Sí, digamos que no se presentan como sujetos divididos, sino en lo que Lacan llama la posición clásica del ser hablante como amo de su ser y negando el inconsciente. Entonces, el desafío que nos plantean es cómo hacer con estos sujetos que no traen un síntoma. Por ejemplo, puede ser un asunto de carácter. El ejemplo que yo no he podido desarrollar por el tiempo tenía que ver con alguien así, que creía saber todo sobre sí misma, que no estaba dispuesta para nada a soportar una interpretación que viniera del analista, y como en ese caso me serví de una indicación que da Lacan en la clínica del ser hablante, que dice Lacan, se trata de hacerse incauto de un real, aunque no se crea en él. El real en cuestión en el caso era que esta mujer, que estaba bajo los efectos del super-yo continuamente, pensaba que esforzándose no había nada imposible. Entonces, en lugar de tratar de interpretar eso o de decirle nada al respecto, la cuestión fue hacerme la incauta con respecto a ese real, una flexibilidad en la manera de tratarla, y finalmente lo que pude hacer con ese paciente es hacer el par con el cuerpo hablante, haciéndome portavoz de su cuerpo, porque su cuerpo era muy, muy frágil, y mientras que ella era una persona con una gran personalidad, un carácter impresionante, entonces yo intervenía hablando por su cuerpo, por ejemplo, o salvando el amor que ella tenía a un hombre, pero nunca tratando de interpretarla ni dividirla. Y gracias a eso, finalmente un día ella pudo decir, quizá yo soy masoquista porque tengo trabajos muy duros y cuando me ofrecen cambiar de puesto a otros lugares menos duros, yo no lo acepto, y siempre me ha pasado eso. O sea que hubo un momento donde hubo un esbozo de síntoma, pero son como digamos maniobras, invenciones. Lacan utiliza la expresión hacer el par con el cuerpo hablante, que implica ponerse en otro lugar que no es el de otro con mayúscula a veces, sino a veces incluso el otro semejante, en el sentido de usted y yo hemos hecho no sé qué, no para quedarse ahí, sino para sacar a algunos seres hablantes que están en un momento de urgencia de la situación, cuando no están sostenidos por identificaciones, están en momentos de caída. Hay veces que el analista interviene de esa manera, usted y yo hicimos tal cosa, usted y yo. Entonces Lacan da dos orientaciones, una hacer el par y otra es hacerse incauto de un real en el que no se cree. Esto está en el seminario Los no incautos yerran, lo puedes leer ahí, donde Lacan toma el ejemplo de Freud con la hipnosis. Bueno. Concluimos. Entonces, bueno, ya está entonces. Muy bien. Momento de concluir. Momento, efectivamente, de concluir hasta el siguiente debate. Esta serie de debates sobre vigencia del psicoanálisis continuarán y los mantendremos informados para que os apuntéis en las próximas. Muy bien. Muchas gracias a todos. Gracias a todos. Sí. A todos.